Luego de la presentación de las principales cancrosis forestales que hay en Argentina, vamos a presentar el concepto de compartimentalización, un concepto, una idea desarrollada por el ingeniero forestal Alexander Shigo de Estados Unidos. A pesar de la gran cantidad de botánicos y de biólogos de distinto tipo que han estudiado las plantas, fue un ingeniero forestal quien introdujo un concepto quizás revolucionario, novedoso, respecto a cómo las plantas se organizan y de la misma manera, de qué manera utilizan su sistema de crecimiento para formar compartimentos, límites al avance de problemas en el crecimiento de las plantas. Justamente el proceso de compartimentalización es uno de los fenómenos de defensa que tienen los árboles para delimitar e incluso excluir a los patógenos cuando estos se desarrollan en sus órganos. El concepto de compartimentalización establece o presenta la idea de la existencia de 4 procesos que tienen cada uno una orientación diferente, que le permiten al árbol detener el avance de los fitopatógenos. Entonces, podemos pensar estos 4 procesos como 4 paredes, cada una, como dije, con su propia orientación. La pared 1, la 2, la 3 y la 4. La 1 es aquella en la cual se evita el crecimiento longitudinal de un patógeno, ya sea de arriba abajo o de abajo hacia arriba, mediante la deposición de sustancias de naturaleza química fenólica. Polifenoles son sustancias que al ser degradadas se transforman en sustancias más simples que son son antimicrobianas. Entonces detienen, cuando son efectivas, el crecimiento en ese sentido. En esta fotografía observamos un fuste cortado transversalmente y longitudinalmente, y vemos la barrera número 1, que es la que permite depositar, o que consiste en la deposición de sustancias fenólicas en sentido longitudinal, evitando de esta manera el avance de los fitopatógenos. La barrera número 2 es aquella que está formada por el crecimiento de los anillos de crecimiento normales de un árbol. Acá tenemos un corte transversal donde observamos el leño de primavera y cómo éste se transforma hacia el otoño en el leño de otoño de invierno, donde las células tienen proporcionalmente mayor cantidad de pared y menor cantidad de citoplasma, de tal manera que se forma esta barrera, que es la que conocemos con el número 2, que evita el avance radial de los patógenos cuando esta barrera tiene, que es por un lado física, pero básicamente química, por estar constituida por mayor cantidad, mayor proporción de lignina, que es un polifenol.
Luego tenemos la barrera número 3, que está constituida por los radios parenquimáticos, que son capaces de depositar en sentido radial sustancias gomosas o resina o polifenoles, terpenos, sustancias que evitan el crecimiento, digamos, tangencial de los patógenos. Acá en esta fotografía justamente estamos observando un cancro y vemos cómo el árbol, a través de estas células vivas, deposita en la albura sustancias para evitar el crecimiento y el desarrollo del patógeno en sentido tangencial, o podríamos decir circular, hacia los costados. Esta es la barrera número 3. Acá tenemos otro ejemplo de esta barrera que permite delimitar este tipo de avance. Y también presentamos la barrera número 4, que es aquella formada por el tejido activo del cambium, que intenta cicatrizar, por su crecimiento normal, cicatrizar la zona afectada, impidiendo que se desarrolle, delimitándolo, compartimentalizándolo. Acá tenemos una barrera número 4 sumamente efectiva. Podemos observar acá cómo los anillos de crecimiento, 4, 5 años, han tardado hasta, por lo menos 5 años, hasta poder rodear esta zona atacada. Y finalmente se reconstituye el crecimiento normal del árbol, mientras que la zona atacada ha quedado delimitada, acá lo podemos ver, por la barrera 3, que es la deposición, digamos, lateral, que realizan los radios parenquimáticos a los costados de la zona afectada, y vemos que también ha sido efectiva la barrera número 2, constituida por el leño de otoño e invierno, que ha sido efectivo en el sentido de que no puede avanzar hacia adentro en sentido radial. En este caso, en este ejemplo, la compartimentalización ha sido altamente efectiva. No siempre lo es. El patógeno en esos casos supera las barreras y aumenta la zona de acción sobre el tejido. En algunos casos, el proceso de cicatrización permite eliminar el cancro que se formó originalmente y es extruido, es eliminado totalmente del árbol o de la parte del árbol que tenía el problema. Acá observamos cómo se defendió un árbol ante la realización de heridas mecánicas. En este caso vemos taladros que hicieron agujeros, produjeron una herida externa, y vemos cómo en distintos momentos, acá tenemos la barrera número 3, perfectamente producida. Acá tenemos una barrera número 2 que no fue efectiva. Vemos que el patógeno, los organismos que se han introducido por esta herida mecánica logran sobrepasar la barrera número 2 y llega entonces, estos microorganismos llegan
hasta el duramen. Lo mismo acá en C. Si bien acá observamos cómo la cicatrización ha logrado detener, delimitar, mediante la barrera número 4, ha logrado cicatrizar la zona y delimitar esta parte afectada. Acá tenemos el caso de una cancrosis en eucalipto, una cancrosis que no estudiamos, porque afecta a eucaliptus en zonas tropicales a subtropicales. Esta enfermedad no está presente en Argentina. Y observamos cómo el patógeno, acá está en la zona del cancro, ha sido, podemos decir, parcialmente delimitado mediante la compartimentalización. En este caso, acá abajo observamos una barrera 2 efectiva, pero comparándola con esta barrera 2, vemos que el patógeno acá ha logrado sobrepasar esta barrera. En cambio acá ha sido muy efectiva. Observamos el desarrollo de una barrera 3 que impide el desarrollo circular del patógeno, este tipo de avance, y la barrera 4 que intenta cicatrizar el cancro que se ha producido. Al cabo de unos pocos años más, seguramente esta herida se va a cerrar totalmente, lo mismo esta, aunque sea más grande. No podemos ver, por supuesto, la barrera número 1, dado que deberíamos hacer un corte longitudinal para poder apreciarla. Como dije en otro momento, hay árboles que compartimentalizan bien, otros que compartimentalizan pero lo hacen en forma irregular o mala o poco definida. Entonces esas especies son más susceptibles al ataque de un fitopatógeno porque pueden avanzar sobre alguna de esas barreras que desarrolla normalmente la planta. Acá un detalle de lo mismo, especialmente de la barrera número 4. Y esta es toda la zona afectada por el fitopatógeno. Acá sí podemos ver, por un lado, la barrera 2, el tratar de detener el avance del fitopatógeno en sentido longitudinal. La barrera 4 cuando se trata del cambium, del tejido en crecimiento. Y la barrera 1, acá en este corte longitudinal, con la deposición en las partes extremas, hacia abajo y hacia arriba, la deposición de sustancias de naturaleza química fenólica que van a impedir o intentar impedir el avance del fitopatógeno.